Muy buenos días, doctora Germania Rodríguez Guadalupe y compañeros. El día de hoy, nuestro equipo de trabajo, conformado por Catagnia Espinosa Leslie Verónica, Toasa Chinchuña Georgina Lisbeth, Betancourt Cando Marcela Dayana y mi persona Pérez Coime Valeri Saraí, les vamos a presentar el tema diseño de los procedimientos de auditoría y aplicación de los procedimientos de auditoría como temas centrales. En la siguiente diapositiva se expone como primer punto el plan detallado de auditoría. Este se define como un documento en el que se plasman los procedimientos y actividades a desarrollarse durante la auditoría. Este garantiza que la auditoría se realice de manera adecuada y que se aborden los aspectos críticos. El objetivo principal del plan detallado de auditoría es responder de manera correcta a los riesgos valorados e identificados, disminuyendo el nivel de riesgo de auditoría. En este punto hay algunos aspectos a considerar en el plan detallado de auditoría. Estos aspectos son el detalle pormenorizado de las actividades a realizar, las consideraciones y determinaciones de las transacciones, revelaciones y también los saldos de importancia relativa. Además, la respuesta a los riesgos identificados y el control de tiempos estimados. De acuerdo a la NIA, la planificación de una auditoría implica el establecimiento de una estrategia global de auditoría en relación con el encargo y el desarrollo de un plan de auditoría. A continuación, un ejemplo a la empresa Land Country S.A. Es una empresa dedicada a la prestación de servicios de transporte público. Entonces se especifica el plan de auditoría. Este plan está compuesto por distintos procedimientos. También se expone la fecha de inicio, la fecha de finalización, elaborado, fecha de elaboración y también por quién fue revisado. Uno de los procedimientos de auditoría es la evaluación de los planes de trabajo por componentes, también el desarrollo de los cuestionarios de control interno según los componentes, la aplicación de los cuestionarios, determinar los riesgos inherentes y riesgos de control para cada componente y también la elaboración sobre la fase de planificación. En la siguiente diapositiva se expone referente a uno de los componentes que se tomó en cuenta, que es el componente caja. El objetivo es determinar la seguridad y el manejo de los valores y comprobar la razonabilidad de los saldos expuestos en los estados financieros. Entonces, en este se exponen los procedimientos, también la fecha de inicio y la fecha de finalización. Podemos revisar el procedimiento número 6 que menciona realizar arqueos de caja conjuntamente con el responsable de caja. Se encuentra la fecha de inicio y también la fecha de finalización. Como siguiente punto, igual enfocados en el componente caja, se encuentra el cuestionario de control interno. En este cuestionario se establecen diferentes preguntas y se determina si se aplica o no se aplica y también las distintas observaciones. Se determina el nivel de confianza y también el nivel de riesgo y lo principal aquí es la conclusión. Con el objetivo de analizar la efectividad de los controles de la cuenta caja, se aplicó el cuestionario de control interno, determinándose de acuerdo a las respectivas respuestas que el 52% posee un nivel de confianza moderado. Como consecuencia, el nivel de riesgo asciende al 48%, siendo igualmente un riesgo moderado. Por tanto, se aplicarán pruebas de doble propósito para la evaluación de la cuenta. También se encuentra el elaborado por, la fecha de elaboración y el revisado por. El siguiente tema a tratar son las pruebas de los controles. Como definición, en base a la NIA 330, estas pruebas de control se definen como aquellos procedimientos de auditoría que son diseñados para evaluar la eficacia operativa de los controles en la prevención o también en la detección y corrección de incorrecciones materiales. Al realizar pruebas de controles, los aspectos a considerar incluyen la evaluación de aspectos como el diseño del control, la implementación del control y también la efectividad del control. Los aspectos presentados como el diseño, la implementación y la efectividad
se evalúan por medio de la inspección de documentos, la observación de procedimientos, la indagación. También se pueden evaluar por medio de las preguntas realizadas a los miembros de la entidad, la confirmación, así como la reejecución de controles. ¿Qué significa ejecutar de nuevo los procedimientos para verificar los controles y también su aplicación? Para diseñar y también para poder aplicar estas pruebas de control, se debe realizar indagaciones sobre la eficacia operativa de los controles y determinar si los controles dependen de otros controles. En el caso de que sean dependientes de otros controles, se deben de analizar estos controles indirectos. Como siguiente punto, un ejemplo. La empresa Land Country S.A., con el fin de verificar el control interno en base al componente comunicación al gobierno corporativo con respecto a las auditorías a realizarse, se realiza la siguiente prueba. Esta es una prueba de cumplimiento. Como podemos observar aquí, hay un comprobante. Este comprobante constituye el acta de la Junta General Extraordinaria por accionistas de la compañía llevada a cabo el día 27 de julio del 2018. Como primer punto se especifica la fecha, la hora en la que se desarrolló y también que es una Junta General Extraordinaria, los señores accionistas. También se especifican los puntos a tratarse, ¿no? Primero, constatación del quórum, informe del presidente, entre otras. El punto de atención aquí es el número 8, que menciona que se designar la contratación del auditor externo para el ejercicio económico 2018, según disposiciones de la Superintendencia de Economías. Conclusión. Para verificar que se cumpla con la comunicación sobre las futuras auditorías a todos los accionistas, se revisó las actas de las juntas generales. Se observó el acta de la reunión llevada a cabo en julio del 2018, en la cual se designa al auditor externo para la evaluación del ejercicio fiscal 2018. En este caso, consta con una marca de verificado y la fuente es el acta de la Junta General llevada a cabo el 27 de julio del 2018, información proporcionada por el área de gerencia, elaborado por, revisado, fecha de elaboración y fecha de revisión. El siguiente tema a tratar son los procedimientos sustantivos. En base a la NIA 330, nos habla acerca de la respuesta del auditor a los riesgos valorados. En este se otorga una definición acerca de los procedimientos sustantivos, los cuales son procedimientos de auditoría diseñados para detectar incorrecciones materiales en las afirmaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que busca detectar representaciones erróneas de importancia en los estados financieros. Los procedimientos sustantivos comprenden tanto pruebas analíticas sustantivas como pruebas de detalle. Cuando nos referimos a pruebas analíticas sustantivas, nos basamos en la evaluación de la razonabilidad de los estados financieros. Eso quiere decir que verificamos que la información cumple con los requisitos establecidos en la normativa, lo cual facilita la toma de decisiones. Y las pruebas de detalle implican la revisión y verificación de las transacciones, así como los saldos reflejados en los estados financieros. Es así que el auditor debe diseñar y aplicar procedimientos sustantivos para cada tipo de transacción, saldo contable e información a revelar que resulten materiales. Los procedimientos sustantivos llegan a ser bastante esenciales para respaldar la opinión del auditor sobre la razonabilidad de los estados financieros. Estos pueden variar dependiendo de la naturaleza y también de la complejidad de la entidad. A continuación, un ejemplo. El auditor, con el fin de analizar la razonabilidad de los estados presentados en la cuenta prestación de servicios, realiza una comparación de los montos de las facturas, las declaraciones, así como los saldos en libros, de las cuales desprende la siguiente información. Lo que desprende es una tabla. En esta tabla se especifican los meses de enero a diciembre y también los saldos de las facturas, los saldos de los libros contables y los saldos en las declaraciones. Entonces, si podemos revisar todos los saldos, en esto se verifican que absolutamente todos los saldos llegan a ser iguales, llegan a ser semejantes unos con otros.
Entonces, la conclusión obtenida del análisis fue la siguiente. Con el propósito de revisar la razonabilidad de los saldos presentados en la cuenta, se realizó una comparación de los valores de las facturas con las declaraciones presentadas al SRI y los saldos expuestos en libros. Las cifras tienen un gran aumento de mayo a junio. Esto se debe a que antes se registraba en esta cuenta solo los valores de ingreso por mantenimiento de las 14 unidades administrativas por la compañía y el saldo se ingresaba en la cuenta ingresos unidades propias. Luego de la implementación de las tarjetas electrónicas ingresa el valor total. Esta diferencia podemos verla en la tabla. En mayo hay un valor de 22.900 y en junio hay un valor de 68.041,41. Entonces, esta diferencia se da porque antes no se registraba el valor total. En cambio, a partir del mes de junio ya se registra un valor total, por lo que los montos llegan a ser mayores, tanto del saldo de la factura, de los libros y de las declaraciones. Las fuentes principales fueron el servicio de rentas internas, el auxiliar de la cuenta prestación de servicios y las facturas emitidas por la compañía. Requerimientos de áreas especiales de auditoría. En este caso nos basamos en la norma ISO 9001 que consta de 6 puntos. El primer punto es de planificar, establecer, implementar y mantener un programa de auditoría. Como bien sabemos, el programa de auditoría es un documento que debe ser aprobado por la alta dirección y revisado periódicamente, en el cual se deben establecer los objetivos y el alcance de la auditoría, la frecuencia, identificación de áreas críticas, la elaboración de un cronograma detallado. Además, se establecen procedimientos de auditoría y se requiere asignar recursos y delegar responsabilidades. El siguiente punto es definir el alcance de la auditoría, que consta de establecer la extensión de la auditoría determinando las áreas específicas o procesos que serán examinados, tomando en cuenta los requisitos y riesgos que se abordarán. Como tercer punto, tenemos lo que es nombrar los auditores adecuados. Para seleccionar a los auditores y sus equipos, se considera que los auditores deben tener las competencias y experiencia necesaria para realizar una auditoría de forma eficaz. Por lo tanto, se puede considerar las características de la ISO 19011, las cuales son integridad del auditor, imparcialidad, profesionalidad, confidencialidad e independencia. Punto 4. Redactar y comunicar los informes a la alta dirección. La auditoría debe generar información valiosa para la implementación de acciones correctivas y la toma de decisiones mediante informes en los cuales se detallan los hallazgos, las conclusiones y recomendaciones cuando sea necesario. Dichos informes deben ser comunicados de forma clara y oportuna a la alta dirección. Como punto quinto, tenemos las recomendaciones y acciones correctivas. La efectividad de una auditoría depende de la rapidez con la que se toman medidas para abordar los hallazgos de auditoría. Es decir, si las acciones correctivas se toman de forma rápida y eficaz, la auditoría será más efectiva. Continuando con la siguiente diapositiva, el último punto que es conservar la documentación como evidencia de la implementación. Se toma en cuenta la gestión de la documentación en la auditoría, que es el proceso de recopilar, organizar, almacenar y preservar la documentación que se utiliza para respaldar las actividades de auditoría. Los requerimientos de auditoría pueden variar según el contexto, es decir, según el enfoque y naturaleza de la auditoría. Por ejemplo, en una auditoría de tecnología de la información, se considera el acceso a sistemas y registros de auditoría, evaluación de controles de seguridad informática, la revisión de políticas y procedimientos de gestión de acceso y la evaluación de la continuidad del negocio. En cuanto a una auditoría de gestión de riesgos, las políticas y procedimientos de gestión de riesgos, otros requerimientos como la evaluación del entorno empresarial, el establecimiento de la tolerancia y objetivos del riesgo y también el monitoreo continuo y reporte. Como siguiente tema, tenemos la extensión de las pruebas. La extensión de las pruebas se refiere al volumen cuantitativo de lo que ha de realizarse. Es el alcance o amplitud de los procedimientos de auditoría que el auditor realiza para obtener evidencia suficiente y adecuada. En cuanto a la extensión de las pruebas,
de auditoría existen 3 NIAs, que es la NIA 330, NIA 500 y NIA 530. La NIA 330 nos establece 3 aspectos, que es la importancia relativa, que es el nivel de error o desviación, que individualmente o en conjunto podría considerarse material para los estados financieros. El riesgo valorado es la probabilidad de que exista un error significativo en los estados financieros y no sea detectado por los controles internos o por las pruebas de auditoría. El grado de confianza es la probabilidad de que la evidencia de auditoría obtenida sea suficiente y adecuada para proporcionar una base para la opinión del auditor. La NIA 500, que habla sobre la evidencia de la auditoría, nos establece 2 tipos de selección. La selección de todos los elementos, que es el examen del 100%, que este examen se realiza solo cuando la población es reducida y cuando existe un riesgo significativo y cuando en términos de coste resulte más efectivo. La siguiente es la selección de elementos específicos. ¿En qué consiste? Consiste en el que el auditor pueda seleccionar elementos específicos de una población, los cuales pueden ser elementos claves o de valor elevado, todos los elementos por encima de un determinado importe o los elementos para obtener información. En cuanto a la NIA 530, nos establece el diseño de la muestra y nos vamos a enfocar más en esta NIA, ya que se consideran algunos aspectos como el muestreo de auditoría puede aplicarse utilizando enfoques de muestreo estadístico o no estadístico. El muestreo estadístico se realiza mediante fórmulas y el muestreo no estadístico es mediante el juicio profesional. Al diseñar una muestra, el auditor toma en consideración el objetivo de la auditoría, si la muestra es representativa de la población, si se van a obtener resultados fiables y si se determina que la evidencia obtenida es adecuada. Por lo tanto, al calcular el tamaño de la muestra, se considera lo siguiente y es importante. Cuanto menor sea el riesgo que el auditor está dispuesto a aceptar, mayor tendrá que ser el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra, como se mencionó anteriormente, se puede determinar mediante la aplicación de una fórmula con base estadística o mediante la aplicación del juicio profesional. Existen métodos de selección de muestras como la selección aleatoria, que se refiere a la selección mediante generadores de números aleatorios. La selección sistemática, que consiste en dividir números de unidades de muestreo de la población por el tamaño de la muestra para obtener un intervalo de muestreo. Y la selección incidental, que es un tipo de muestreo no estadístico, ya que el auditor seleccionó una muestra sin recurrir a una técnica estructurada. A continuación tenemos el ejemplo. Supongamos que un auditor está realizando una auditoría de las cuentas por cobrar de una empresa. El auditor desea evaluar la razonabilidad de los saldos de las cuentas por cobrar y determinar si existe un riesgo de fraude o error. El auditor estima que la población consta de 10,000 cuentas por cobrar en base a los clientes que tiene la empresa. En este caso utilizamos el muestreo estadístico utilizando 2 fórmulas, que es para poblaciones infinitas y para poblaciones finitas. Ambas fórmulas se encuentran compuestas por Z, que es igual al valor de la distribución normal estándar de acuerdo con el nivel de confianza, y se establece una fórmula de Excel que es igual a distribución normal estándar IN. En cuanto a la E, que es el error de muestreo, es el nivel de error que el auditor acepta cometer. Puede ser números enteros entre el 1% y máximo el 10%. El auditor debe tener en cuenta que este es el error que va a asumir en la selección de la muestra. Es decir, si asume solo el 1% de error, la muestra será más grande. Y si escoge el 10%, la muestra será más pequeña, pero asume un mayor riesgo de auditoría. N es igual al tamaño de la población y es el universo de la población objeto del cálculo. P es la proporción estimada de éxito, que corresponde al porcentaje de elementos de la población que el auditor estima que no cumplen con el control que se está probando. Y Q, que es igual a 1 menos la proporción estimada de éxito. En este caso vamos a aplicar la fórmula para poblaciones infinitas. Como se mencionó anteriormente, el tamaño de la muestra es igual al valor de la distribución normal estándar de acuerdo con el nivel de confianza elevado al cuadrado por
la proporción estimada por Q, que es igual a 1 menos la proporción estimada de éxito, dividido por el error muestral elevado al cuadrado. Establecemos cada uno de los datos, que es el tamaño de la población, que es 10.000, el error muestral, que es el 5%, la proporción de éxito, que es el 5%, y el nivel de confianza, que es el 95%. El nivel de confianza Z, como se mencionó, se puede utilizar la fórmula de Excel, que es igual a la distribución normal estándar IM, 1 menos 1 menos el 95% del nivel de confianza. Aquí sí podemos utilizar diferentes porcentajes, pero los más utilizados son el 90, 95 y 99%. Y eso obtenemos el 1.96 del nivel de confianza Z. Reemplazamos todos los datos que nos queda, 1.96 elevado al cuadrado por el 5% de la proporción de éxito por el 1 menos el 5% de la proporción de éxito dividido por el error muestral, que es 5% al cuadrado. Es igual a 0.1824 dividido para 0.0025 y nos da como tamaño de la muestra 73. Como siguiente tema tenemos la aplicación de los procedimientos de auditoría con la documentación del trabajo realizado y archivo permanente. ¿Qué es un archivo permanente? Es el conjunto de documentos que consiste en la información relevante y actualizada sobre la entidad auditada para la realización de auditorías actuales y futuras. Dicha información permite tener una visión más amplia sobre la entidad, generando que los auditores comprendan los riesgos de auditoría y realicen una adecuada planificación de auditoría. Por otra parte, proporciona información histórica y vigente como fuente valiosa de información para auditorías futuras, lo cual permite agilizar el proceso de evaluación y análisis. Es fundamental mantener actualizado el archivo permanente para reflejar los cambios que se produzcan en la empresa. Los auditores deben de revisar el archivo permanente periódicamente para asegurarse de que contiene toda la información relevante para la auditoría. Este archivo se compone de varios elementos. En este caso tomamos en consideración 3 tipos de información, como la información general de la organización, la información comercial y la información financiera contable, y a continuación les voy a explicar cada una de ellas. La información general de la organización se describe la breve historia de la empresa, la información de la empresa como el nombre, el RUC, la actividad económica, la dirección, la fecha de constitución y el tipo de empresa. La filosofía corporativa, que incluye la misión, visión y valores corporativos. La estructura organizacional, que describe cómo está organizada la empresa, los departamentos y los responsables. Y los manuales de funciones, que describen las responsabilidades y funciones de cada puesto de trabajo en la organización. La base legal y normativa describe la legislación y normativa que regula la actividad de la organización. Incluye información sobre las leyes, reglamentos y normas que la organización debe cumplir. En la información financiera comercial se describen los productos principales, los clientes y sus proveedores. En cuanto a la información financiera contable, se establece o se describe los sistemas contables que lleva la empresa, la descripción de procedimientos, métodos, políticas, plan de cuentas, registros y prácticas contables vigentes. También los manuales de políticas y procedimientos contables y los reportes e informes financieros. A continuación se presenta un ejemplo del archivo permanente. En primera instancia tenemos la carátula, que tiene el nombre del archivo, que es archivo permanente, la empresa, que es Frevi1 CIA Ltda, la dirección de la empresa, el tipo de auditoría, que es auditoría financiera, y el periodo en el que se realiza. También el índice del archivo permanente, en el cual se describe cada una de las informaciones, que es la información general de la empresa, la información comercial, la información financiera contable con sus respectivos códigos. Continuando con los papeles de trabajo, se encuentra primero, como ya conocemos, el encabezado y a continuación el detalle, que es la información general de la organización. Establece la historia de la empresa. Esta empresa se dedica a la comercialización y distribución de materiales de construcción.
se identifica la información de la empresa como la información fiscal de la constitución, como se mencionó el nombre, el RUC, la dirección, la fecha de constitución y el tipo de empresa. También el listado de autoridades con sus respectivos nombres y capital. También un anexo del registro único de contribuyentes y también la filosofía corporativa con la misión, visión, objetivos empresariales y los valores que tiene la empresa. Por consiguiente, también se establece la organización de la empresa mediante el listado de funcionarios con el cargo y el nombre correspondiente y también el organigrama estructural con los departamentos y cargos de la entidad. También la base legal por la cual la empresa se rige, y en este caso es la ley de compañías, la ley de régimen tributario interno, el código de trabajo, la ley de seguridad social y también las respectiva elaborado por y supervisado por. Continuando con el siguiente papel de trabajo que contiene la información comercial de la empresa, los cuales se describe los principales productos que son el cemento, las varillas, la pintura, la cerámica y los bloques. También sus clientes potenciales y por último el elaborado y supervisado por. Por consiguiente, es la información financiera contable en el cual se describe el sistema contable que la empresa utiliza. En este caso, la empresa utiliza el software contable Mónica, en el cual se detallan o se utilizan los siguientes módulos, que son las facturas, los inventarios, la contabilidad, las cuentas por cobrar con el listado de los respectivos clientes, las cuentas por pagar con el listado de los proveedores y el control de bancos. Continuando con este archivo, se establecen los procedimientos. En este caso, tomamos como ejemplo dos cuentas. La caja general con sus respectivos procesos. A continuación, su flujograma. Continuamos nuevamente con la cuenta de inventario de mercaderías y los procesos y su respectivo flujograma. A continuación, se describe o se establece los comprobantes que emplea la empresa, también el plan de cuentas utilizado por la empresa para registrar sus transacciones y por último las políticas en el cual se establecen las condiciones de venta y las condiciones de cobro y por último, como se mencionó anteriormente, el supervisado y elaborado por. Archivo corriente. El archivo corriente contiene todos los papeles de trabajo que correspondan a la ejecución de la auditoría, es decir, los papeles de trabajo que sustentarán el dictamen, los comentarios, conclusiones, recomendaciones emitidas en el informe, con toda la evidencia y extensión de los procedimientos de auditoría. Los documentos que se pueden incluir en este archivo son las cédulas sumarias. Esta contiene todos los datos de forma global y general de las cifras, correspondientes a un grupo de conceptos o de cuentas, por ejemplo, inventarios, proveedores, ingresos, deducciones, etc. Las cédulas analíticas contienen la desagregación o análisis de saldos, cifras o partidas por revisar, mediante uno o más procedimientos de auditoría. Se detalla la información con la que se contó, las pruebas realizadas y las observaciones formuladas, esto con el fin de determinar la razonabilidad de las cifras. La hoja de hallazgos. Esta contiene toda la información que a juicio del auditor le permite identificar hechos, circunstancias importantes que inciden en la gestión de la entidad. El cuestionario del control interno está conformado por una serie de preguntas sobre los controles en cada área de auditoría. Es utilizada como un medio para indicarle al auditor aspectos del control interno que pueden ser inadecuados. Programas de auditoría. Este es un documento que relaciona de manera lógica y ordenada los procedimientos de auditoría a ser empleados, así como la extensión y oportunidad de su aplicación. Su propósito es servir la orientación durante la ejecución del trabajo y el registro permanente de la labor efectuada. A continuación, tenemos un ejemplo sobre el archivo corriente de una auditoría financiera a la empresa distribuidora Gradán, dedicada a la venta de repuestos, accesorios, partes y piezas de vehículos automotores. Entonces, se presenta el índice del archivo corriente, en donde se puede observar que consta de 3 fases. La fase 1 es la planificación preliminar y la planeación específica. Dentro de la planificación preliminar podemos observar que se elabora en la carta de presentación, notificación de inicio de auditoría, orden de trabajo, solicitud de información, contrato de auditoría, visitan las instalaciones y se desarrolla el memorándum de la planificación. Dentro de este consta antecedentes, motivo, objetivo, alcance, periodo, encargados de la auditoría, cronogramas de actividades de la auditoría.
En la planeación específica se elaboran las hojas de marcas y referencias. Se realiza el análisis horizontal o vertical del balance general y del estado de resultados. Luego se ejecuta el análisis de la materialidad de las cuentas. Y en la segunda fase tenemos la ejecución de la auditoría. En esta se aplica el cuestionario de control interno. En este caso tomaremos como ejemplo a la cuenta proveedores. También se elabora lo que es el cálculo del nivel de confianza y riesgo de la cuenta proveedores. Se elabora la cédula sumaria, se desarrolla la confirmación de los proveedores y se elabora la hoja de hallazgos. En la fase 3 tenemos la comunicación de resultados, en donde se emite la convocatoria a la de la auditoría financiera y se emite el dictamen de la auditoría. Dicho esto, se presenta el programa de auditoría de la fase 1, la planeación específica. Como podemos observar, esta contiene todos los datos del auditor y de la empresa auditada, el nombre del papel de trabajo, la referencia y las iniciales de quien lo elaboró y las fechas que se realizó y se revisó. En esta se describen los procedimientos que se van a ejecutar en la auditoría. El objetivo de esta planeación es determinar la materialidad de las cuentas a través del análisis vertical de los estados financieros de la distribuidora Gradán. Siguiente tenemos la elaboración de la hoja de marcas. Como podemos ver, contamos con marcas de auditoría, como es el sumatorio total, verificado con inventario físico, operación realizada por auditoría, saldos confirmados con proveedores, cotejado con libros, hallazgos encontrados por auditoría, factura de ventas y factura de compras. Luego realizamos también lo que es la hoja de referencias, en donde se detalla los papeles de trabajo y las referencias alfabéticas. En este caso son las abreviaturas. A continuación, se presenta el análisis vertical del balance general y del estado de resultados. En base a estos, se procederá a dar la ejecución del análisis de la materialidad de las cuentas. Entonces, tenemos el análisis vertical del balance general. En esta se determina las cuentas que tienen mayor participación dentro de las cuentas que utiliza la entidad. Se presenta también lo que es los saldos al periodo del 2019 y vemos que los que mayor tienen participación en este caso son la cuenta de inventario y mercaderías con una participación del 94% y proveedores con un 36%. Del mismo modo tenemos el análisis vertical del estado de resultados. En este caso, los que tienen mayor participación en el estado de resultados son las cuentas ventas, compras netas, sueldos y beneficios sociales. En este caso, se realiza el análisis de la materialidad de las cuentas. Como les había mencionado, se tomará en cuenta la cuenta proveedores, en donde la importancia monetaria es que la cuenta proveedores concentrará el 36%, lo cual la entidad se abastece para ofrecer frente a la demanda del mercado. Las pruebas sustantivas realizadas son la confirmación de los saldos y las pruebas de cumplimiento es que se realizó la evaluación de confianza y riesgo y verificación de la información financiera. Como siguiente fase tenemos la ejecución de la auditoría, la fase 2. En este caso se elabora lo que es el cuestionario de control interno de la cuenta proveedores. El objetivo de este cuestionario es determinar la razonabilidad del saldo de la cuenta proveedores mediante la elección selectiva de quienes tienen mayor relevancia para la confirmación de saldos. En este caso tomamos en cuenta la pregunta 6, que dice, ¿se realizan las confirmaciones periódicas de saldos con los proveedores? Y la respuesta aquí fue no. Entonces, la observación vendría a ser que no existen confirmación de saldos con los proveedores. Este es un hallazgo encontrado por auditoría y es representado en la hoja de hallazgos. Siguiente, se realiza el cálculo del nivel de confianza y de riesgo. Al realizar los respectivos cálculos, tenemos que, al aplicar el cuestionario de control interno a la cuenta proveedores, se determinó que el nivel de confianza moderado con un 67% y el nivel de riesgo es del 33% debido a que no existe la confirmación de saldos con los proveedores. Luego se realiza la cédula sumaria de los proveedores. Como se puede observar, se toma la cuenta proveedores, también se toma en cuenta la referencia que viene del archivo corriente del análisis vertical del balance general.
y se establece el saldo según el estado financiero al 31 de diciembre. De ser el caso, se realiza el ajuste o la reclasificación. También se muestra el saldo según auditoría. En este caso, de acuerdo a las pruebas de cumplimiento y sustantiva, se determinó que el saldo de la cuenta proveedores es razonable. Este saldo está también cotejado con libros. Ya. Siguiente se hace la cédula analítica de los proveedores. En este caso se detallan todos los proveedores que cuenta la empresa y el saldo al 31 de diciembre de cada uno de ellos. También se toma en cuenta lo que es la participación para saber cuál tiene mayor materialidad dentro de la cuenta proveedores. En este caso se selecciona el que tenga mayor participación. Y en este caso se realiza a los señores Autopartes Corea. A ellos se les emite una carta de confirmación en donde ellos deben respondernos si el saldo es el correcto o con una X en no si fue incorrecto. A continuación se realiza lo que es la matriz de confirmación de proveedores. En esta se muestran todos los proveedores que tuvieron mayor participación y el saldo según en libros y los saldos confirmados. Entonces aquí vemos que tuvieron un resultado positivo, ya que al realizar la confirmación de los proveedores se efectuó mediante el muestreo selectivo de acuerdo con quienes concentran mayor participación, se pudo evidenciar que los valores coinciden con la información presentada. Siguiente se realiza la hoja de hallazgos. En esta se establece que no existe confirmación de saldos con los proveedores y se establece el criterio, que de acuerdo a las NIAS 505 es la facilidad para el auditor, el diseño y la aplicación de procedimientos de confirmación externa para obtener evidencia de auditoría fiable y relevante. La causa podría ser por el descuido por parte del personal encargado y el efecto será que al no realizar la confirmación de los saldos genera incertidumbre de no saber con certeza si los valores presentados son reales. Del mismo modo se genera una conclusión y una recomendación. La recomendación vendría a ser que al administrador se recomienda que se realice periódicamente la confirmación de saldos con los proveedores. Y la última fase, que es la fase 3, tenemos la comunicación de resultados. En esta se realiza de igual modo los procedimientos que se van a realizar para comunicar los resultados. Y el objetivo de este programa de auditoría es dictaminar los resultados logrados durante el proceso del examen de auditoría a los estados financieros de la entidad. Como siguiente tema tenemos los requerimientos específicos de la documentación. Según la NIA 230, la documentación tiene que proporcionar un registro suficiente y adecuado de las bases para que el informe de auditoría y evidencia de que la auditoría se planificó y se ejecutó en conformidad a la NIA. El objetivo de la documentación. Este debe ser suficiente y adecuado para respaldar la opinión del auditor y el cumplimiento de la NIA. Momento de preparación de los papeles de trabajo. Los papeles de trabajo deben ser preparados durante la auditoría y completados antes de la fecha del informe de auditoría. Los papeles de trabajo deben contener la planificación de la auditoría, los procedimientos de auditoría realizados, la evidencia obtenida, las conclusiones alcanzadas y cualquier otra información. La extensión de la documentación. La cantidad y el tipo variará según la naturaleza y la complejidad de la entidad y del trabajo de auditoría. La confidencialidad y conservación. Se debe contener la información confidencial y deben ser conservados durante un periodo de tiempo adecuado. La revisión y aprobación. Deben ser revisados y aprobados por el auditor o por el equipo de trabajo responsable de la auditoría. La facilitación de la revisión de auditorías. Deben ser presentados de manera clara y organizada para facilitar la revisión del trabajo por parte de terceros como colegas, supervisores y reguladores. Como siguiente punto tenemos documentos electrónicos. Los documentos digitales han ido reemplazando progresivamente a los documentos físicos, permitiendo una gestión más eficiente y evitando la acumulación de archivos en papel. A pesar de tratarse de documentos digitales, cumplen con los mismos propósitos que los documentos físicos, con la ventaja de una fácil accesibilidad, búsqueda y recuperación instantánea de la información. Además, agilizan los procesos de auditoría, permitiendo filtrar la información por fechas, tipos de documentos, periodos, entre otros criterios. Por ejemplo, si para la auditoría ejecutar se necesita conocer el tipo de documento que se va a requerir,
En este caso, las facturas, ya sean emitidas o recibidas, si son facturas recibidas, serían de materia prima o servicios. Dicho esto, también se toma en cuenta el periodo, es decir, desde qué fecha hasta qué fecha, ya sean facturas recibidas en el último año o trimestre. Por consiguiente, tenemos archivos de respaldo. Una vez finalizado el trabajo, los auditores deben reunir y guardar todos los documentos que por su importancia pueden constituir las pruebas de su actuación. La NIA 230 establece que la compilación final de la documentación debe hacerse en un plazo máximo de 60 días a contar desde la fecha del informe. Después de haber terminado la compilación, el auditor no eliminará ni descartará documentación, sea cual sea su naturaleza, antes de que finalice su plazo de conservación. La documentación de auditoría puede ser registrada tanto en papel como en formato electrónico. Sin embargo, es recomendable realizar copias de seguridad de la información para evitar posibles pérdidas o daños en los archivos. La firma responsable de la auditoría debe implementar controles adecuados para proteger la documentación del trabajo de auditoría. Entre estos controles están el uso de contraseñas para restringir el acceso no autorizado, rutinas de respaldo adecuadas y procedimientos para distribuir la documentación del trabajo al equipo de auditoría. Continuando, con el propósito de mejorar la gestión documental, es recomendable digitalizar la documentación en papel y añadirla a los archivos de trabajo. Este proceso puede requerir que los equipos de trabajo realicen los siguientes procedimientos para garantizar la integridad de la documentación, como por ejemplo, generar copias digitales que reproduzcan exactamente todo el contenido de la documentación original en papel, incluidas las firmas manuscritas, referencias cruzadas y anotaciones. Además, se debe integrar las copias digitales en los archivos de trabajo, con la inclusión de índices y firmas correspondientes según sea necesario. Por consiguiente, tenemos la conservación de la documentación. La NIA 230 y la Norma Internacional de Control de Calidad 1 requiere que las firmas de auditoría establezcan políticas y procedimientos para la conservación de la documentación de auditoría. El plazo de conservación para encargos de auditoría habitualmente no es inferior a 5 años a partir de la fecha del informe de auditoría. Continuando, los procedimientos aceptados por una firma auditora para la conservación de la documentación de los encargos incluirán aquellos que permitan la recuperación y el acceso a la documentación durante el plazo de conservación, en especial en el caso de la documentación electrónica, ya que la tecnología utilizada puede actualizarse o cambiar con el paso del tiempo. Además, se requiere llevar un registro de los cambios realizados en los archivos de auditoría después de haber sido terminados y permitir el acceso a terceros autorizados para la revisión de la documentación, esto con fines de control de calidad. Como siguiente punto tenemos el control de calidad. La firma de auditoría establecerá políticas y procedimientos que requiera que se documente adecuadamente el funcionamiento de cada elemento de su sistema de control de calidad. La forma y el contenido de la documentación del sistema de control de calidad es una cuestión de juicio y depende de un número de factores, incluyendo los siguientes: el tamaño de la firma y el número de oficinas, la naturaleza y complejidad de la práctica y organización de la firma. Por ejemplo, las grandes firmas pueden usar bases electrónicas de datos para documentar asuntos como evaluaciones de desempeño y resultados de inspecciones de monitoreo. Por consiguiente, la documentación adecuada en relación al monitoreo debe incluir un registro de evaluación para determinar si el sistema de control de calidad ha sido diseñado e implementado de manera apropiada, y si las políticas y procedimientos de control de calidad de la firma han sido aplicados de manera adecuada para garantizar que los informes emitidos por la firma sean apropiados en las circunstancias correspondientes. El revisor de control de calidad presentará para el encargo de auditoría revisado pruebas documentales de que se han aplicado los procedimientos requeridos por las políticas de la firma de auditoría sobre revisiones de control de calidad del encargo. La revisión de control de calidad del encargo se ha terminado en la fecha del informe de auditoría o con anterioridad a ella. Esto ha sido todo en cuanto a nuestra exposición. Muchas gracias.